el establecer un fundamento seguro en Jesucristo en este tiempo nos permite aceptar de que nosotros estamos del lado del Señor, de que nosotros nos hemos lavado, nos hemos santificado, de que Jesucristo nos ha justificado en su nombre. Hermanos y hermanas, en estos capítulos 1 al 7 leeremos algunos principios, algunas doctrinas y enseñanzas que Pablo escribiera a los santos para que cada uno de ellos puedan volverse al Señor y de esta manera puedan fortalecer su testimonio y a mantenerse unido en la hermandad de los santos. Vamos a pedir al Espíritu del Señor para que pueda ayudarnos a tener la claridad, el entendimiento y que ese Espíritu pueda hablar a nuestro espíritu de cuántas cosas buenas vamos a aprender en esta lectura. Pablo, durante su tercera visita misional que realizara a los corintios, estuvo casi 3 años en la cual de noche y de día no cesaba de amonestar con lágrimas a cada uno de ellos. Estas cartas emitidas por Pablo hayan sido realizadas entre los años 55 y 56 después de Cristo. Los santos de los corintios estaban confundidos con ideas del mundo. Pablo trata de ayudarlos con esta carta para que cada uno de ellos puedan aprender las verdades espirituales y eternas del Evangelio. Pablo les enseñó con amor, con paciencia, pero a la vez con severidad, fortaleciéndolos y corrigiéndolos a los santos de Corintios para que ellos puedan volver a la senda del convenio. Vamos a leer, hermanos y hermanas, cuál era la razón por la que los santos de los Corintios estaban confundidos con las ideas del mundo. En el capítulo 1, el versículo 2, 6, 9 y 10. Vamos a leerlo. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar. Versículo 6. Así que como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, fiel es Dios, porque fuisteis llamado a la hermandad de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Pablo les hace saber y recordar que ellos ya habían efectuado el convenio del Señor, que habían sido llamados a ser santos. También les hace recordar en esta carta, según el versículo 6, que ellos ya habían adquirido un testimonio, el cual se había confirmado en cada uno de ellos. Pero a la vez, en el versículo 9 y 10, les anima, les invita a que ellos puedan estar unidos, a que ellos puedan evitar esas confusiones, esos desacuerdos que ellos tenían entre hermanos y esa aceptación del verdadero testimonio que ellos en su momento habían adquirido acerca de Dios y de Jesucristo. Puedan estar perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer.
Para complementar estos versículos, vamos a leer algunos capítulos de cuáles eran esas disensiones, los desacuerdos y la falta de aceptación en su plenitud hacia Jesucristo y hacia Dios. En el capítulo 3, versículo 3, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en Cristo Jesús. Capítulo 5, versículos 6 y 7. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, porque sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 9. Os he escrito por carta que no andéis con los fornicarios. Versículo 11. Más bien os he escrito para que no andéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra. Y leamos capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Apolo? Hermanos y hermanas, en estos capítulos y versículos leídos, Pablo con claridad les hace ver que los santos de los Corintios estaban cometiendo actos que no les permitía acercarse al Señor. Y esos pecados les había alejado porque había contiendas y disensiones. Por eso Pablo le dice, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Pero capítulo 3, en el versículo 11 dice, pues hermanos, establécete un fundamento seguro en Cristo Jesús, ¿no? Porque él había escrito estas cartas para evitar que ya no haya estas peleas, que ellos puedan recordar de quiénes realmente eran cada uno de ellos, que ellos habían sido partícipes de haber aceptado a Jesucristo y de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo, y que esta unidad de amor pueda prevalecer en cada uno de los santos, lo cual también nos invita para nuestro tiempo, hermanos y hermanas. Estos escritos que Pablo también se dirige a cada uno de nosotros en nuestro tiempo. Y Pablo les hacía saber también que se aleje de esos pecados, que no ande con fornicarios, ni con ávaros, ni idólatras, porque esas situaciones en nada le beneficiaba, todo lo contrario, les hacía alejarse más del Señor. Cuando Pablo expresa de que ellos puedan establecer el fundamento que está en Cristo Jesús, vamos a complementar esas palabras de Pablo con la escritura de Helaman 5:12. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastrarnos al abismo de miseria y de angustia sin fin,
a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Qué gran escritura para complementar lo que Pablo les estaba escribiendo y ayudándole a que los santos de Corintios puedan volverse al Señor. El establecer un fundamento seguro en Jesucristo en este tiempo nos permite aceptar de que nosotros estamos del lado del Señor, de que nosotros nos hemos lavado, nos hemos santificado, de que Jesucristo nos ha justificado en su nombre y que por medio del Espíritu nosotros podemos ser guiados a mantenernos cerca del Padre Celestial, que todas las cosas buenas de Dios que convengan y que nos permitan edificarnos, nos ayudará a sentirnos seguros y decididos de que nuestro testimonio está cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Y uno de esos desafíos con los que luchaban los santos de los Corintios era la contención. En parte, las divisiones surgieron porque ellos creían que sus estatutos en la iglesia estaban determinados por la importancia de las personas de quienes habían bautizado. Ahí surgían esas disensiones, esos desacuerdos y que eso no les permitía tener comunión ni unidad en Cristo. Debemos estar dispuestos a seguir a Jesucristo, a centrar nuestro fundamento en Jesucristo. Ellos creían que la opinión de Pablo importaba más que de Apolo y que había esas controversias entre los santos, ¿no? Entonces, Pablo les hace ver, ¿acaso está dividido Cristo? Hermanos, ¿acaso en nuestro tiempo Jesucristo está dividido? Pablo les hace volver que ellos puedan establecer su fundamento y que puedan permanecer unidos en mente y un mismo parecer en ese principio recto, en ese camino que nos conduce a la vida y a la salvación. Meditemos por un momento, apreciados hermanos. Escribamos en nuestros diarios personales, escribamos en nuestra mente y en nuestro corazón cuán importante es que Jesucristo pueda entrar en nuestra vida, que pueda ser la seguridad que nos permita seguir preparándonos en este tiempo. Al respecto sobre estos principios de mantener la unidad, ¿cómo te sientes al saber que Jesucristo puede ayudarte a establecer en tu vida un fundamento seguro? Escríbanos en los comentarios. Y hermanas, podamos darnos ese tiempo y el espacio de evaluar nuestra propia vida y ver de qué manera estamos edificando el fundamento seguro de Jesucristo y cuáles son algunas cosas en las que podríamos estar mejorando. Yo hasta esta parte de los principios me gustaría testificar y realmente decir que Jesucristo es nuestra unidad. Jesucristo nos permite que podamos seguir este sendero correcto, que en nuestra vida diaria podamos recordar que nosotros ya hemos sido lavados, que hemos sido santificados, que ya hemos sido justificados en su nombre, y el Señor nos permite y nos invita a que podamos perseverar, que podamos estar dispuestos a seguir a Jesucristo, una sola causa, tanto en nuestra mente, tanto en nuestro parecer y en nuestros sentimientos. Pablo les enseñaba cuán importante era estar preparados para poder predicar el Evangelio de Dios
no consiste en las palabras, sino en poder. Él enseñaba con amor. A él los santos los veía como los hijos e hijas amados de Dios, pero a la vez le menciona en el versículo 20 de que su prédica consistía en el poder de la palabra y en la autoridad que él tenía para predicar el Evangelio. En la guía de estudio en las Escrituras, el poder a menudo está ligado al poder de Dios o de los cielos. Con frecuencia se relaciona estrechamente con la autoridad del sacerdocio, pues esa era la autoridad que Pablo tenía, de representar al Señor Jesucristo y de poder compartir y fortalecer a cada uno de los santos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Pablo les estaba haciendo entender que el Señor llama a lo débil del mundo, a fin de llevar a cabo la obra del Señor. En Doctrinas y Convenios, en la sección 1, en el versículo 19, menciona: lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne, sino que todo hombre hable en el nombre de Dios, el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamado por los débiles y sencillos hasta los. Esta escritura complementa perfectamente a la misión de Pablo. Predicaba el evangelio de Jesucristo, no como a él le parecía, sino como el Señor le indicaba a través del Espíritu. Es interesante saber que las personas que se creen sabios y de que ellos no necesitan aprender más, el Señor menciona de que las personas sencillas y humildes puedan hablar en el nombre de Dios a todas las personas en el mundo, para que ellos puedan enseñar el verdadero principio de la fe en Jesucristo y para que se establezca la verdad del Evangelio en este tiempo y que la plenitud del Evangelio sea proclamada para todas las personas que necesitan aprender y escuchar. En el capítulo 2, en el versículo 3, menciona: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras, sino de demostración por el Espíritu y de poder, para que vuestra fe no estuviese fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Ha llamado a los débiles del mundo, tal como Pablo y a otros, para que pueda predicar de acuerdo al fundamento del Señor, que es por el Espíritu y el poder de Dios. También en este tiempo podamos predicar el Evangelio de Jesucristo a través del Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 10, 12, 13 y 14. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu
todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios ha dado. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Versículo 15. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Estas escrituras nos ayuden a meditar y a entender con más claridad de que nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo nos ha otorgado ese don especial, ese compañero que es el Espíritu. Ver todas las cosas concernientes en cuanto al plan de Dios. Porque en el versículo 10 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún en lo más profundo. Es que el Espíritu del Señor va a hablar a nuestro espíritu y vamos a poder sentir cuando actuamos en hacer el bien o cuando también estemos en disensión. El Espíritu nos va a indicar, porque en el versículo 12 menciona, para que sepamos lo que Dios nos ha revelado. El Espíritu tiene esa función principal de poder bendecir nuestra vida para nuestro beneficio, a fin de que por medio de la revelación podamos discernir lo bueno y lo malo. El versículo 14 menciona que el hombre natural no percibe esas cosas del Espíritu, porque para ellos son locura. Y precisamente cuando Pablo describe esto, es lo que le enseñaba a los santos de Corintios, que esa disensión, esos desacuerdos, los pecados que estaban cometiendo era porque ellos estaban viviendo de manera natural y no se estaban dejando guiar por el espíritu de revelación. No las podía entender. Apreciados hermanos y hermanas, que siempre podamos recordar que por medio del Espíritu podemos conocer y entender todas las cosas concernientes en cuanto al Evangelio y el plan de Dios. Cuando las personas necias y están en su hombre natural, no van a poder entender nada de los principios. Si le hablamos de la oración, si les hablamos de la fe, para ellos no tendrían ningún significado, porque están en el mundo, están abatidos, están molestos, están enojados, no escuchan. Y lo más importante, el hombre natural no siente. Dejaron de sentir. Es lo que los santos también de Corintios les estaba pasando. En este tiempo, hermanos, permitamos que el Espíritu del Señor pueda permanecer siempre en nosotros, que sea quien escudriñe nuestro espíritu, sea que el medio por la cual nosotros podamos recibir esa revelación diaria para que nuestra vida siga el sendero correcto, ese sendero angosto que nos llevará a una vida mejor. Hay una frase que recuerdo mucho que
compartió mi hermano cuando retornó de la misión y menciona así: aquel que pierde amigos pierde mucho. Aquel que pierde riquezas pierde aún más. Pero aquel que ha perdido el espíritu lo ha perdido todo. Que estas escrituras y que estas enseñanzas nos ayuden a meditar y a reflexionar de cuán importante es escuchar la voz del Espíritu, cuán importante es tomarnos ese espacio de meditar y conversar con el Señor y de saber cuál es la voluntad que Él tiene para su vida, para mi vida, y de qué manera Él, Padre Celestial, a través de Jesucristo, permite que nosotros podamos ser instrumento en las manos del Señor para predicar su evangelio. Una de las formas de reconocer a Dios y a Jesucristo, aún sin verlo, es precisamente por medio y la influencia del Espíritu Santo. Los invitamos a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, como santos de los últimos días, que todos podamos llegar a conocer al único Dios verdadero. A Jesucristo fue enviado a esta tierra para ministrarnos, para guiarnos por medio del Espíritu, cuyo oficio consiste en que recibiremos la guía y la revelación del Padre Celestial para todos nosotros, y de saber en nuestro corazón que el testimonio que podamos adquirir de que Jesucristo es el Cristo viviente que fue crucificado y resucitó de entre los muertos. Apreciados hermanos y hermanas, me he sentido regocijada a través de estas lecturas y me siento gozosa de saber que el Espíritu ha podido estar con nosotros y testificar de estas verdades que hemos leído, de estas declaraciones y estas cartas escritas por Pablo, los cuales se hallan en el Nuevo Testamento. Y una de las verdades que podemos aprender de estos pasajes leídos es que en la medida en que edifiquemos el fundamento de nuestra vida en Jesucristo, vamos a poder superar todas las influencias negativas del enemigo y todos los desafíos del mundo. Yo sé y testifico de que el Espíritu Santo es el Espíritu que escudriñará nuestras vidas. Nada se le pasará por alto a nuestro Padre y a Jesucristo, porque Él nos conoce. Ellos escudriñan nuestra vida y ellos desean lo mejor para cada uno de nosotros. Y que estas cosas nosotros podamos llegarlo a saber a través de esa revelación, a poder entender y discernir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Y yo sé de todo corazón de que nosotros podamos esforzarnos por amar más nuestro cuerpo, por honrar y respetar esa maravillosa creación que somos del Padre. Yo sé de que nuestro Padre Celestial nos ama y nos ve como sus hijas y como sus hijos, y que Él nos ha enviado a esta tierra para poder progresar, para poder seguir preparándonos y un día volver a su presencia. En el nombre de Jesucristo, amén.